Buenas tardes a todos. Estamos arrancando el quinto episodio de la segunda temporada de Dynamo. La verdad que hoy tenemos una mesa de lujo. No voy a ser demasiado extenso en la introducción porque estamos con Nico Arceo, Gustavo Lopetegui, Marina Dalcolleto y Nicolás Gadano. Son cuatro economistas que conocen una banda del sector de energía, así que hoy voy a tratar de hablar poco y escucharlos a ellos y aprender mucho. El contexto está muy interesante para debatir, para analizar, tanto a nivel internacional. Vemos un precio del crudo que producto de esta guerra comercial entre Estados Unidos, China y demás, perforó de vuelta esta semana la barrera de los $60. Ya ahí algún sistema de alarmas pasa de estar en amarillo, se convierte en anaranjado, así que está complejo. A nivel local vemos medidas por lo menos llamativas. A mí como periodista me llama la atención. Baja el precio del petróleo, el precio del combustible un 4%. No hay demasiados antecedentes en los últimos 10, 15 años de medidas de ese tipo. El gobierno acaba de cerrar un nuevo esquema tarifario, lo puso en marcha en mayo, con lo cual hay un montón de temas para debatir. Gustavo, hace rato que no venís, así que voy a empezar, te doy a vos que arranques por donde quieras. ¿Qué te preocupa más de lo que estás viendo del escenario local, o sea, del escenario actual? Lo que está pasando a nivel internacional, con un precio de crudo que había perforado la barrera de los $60, la superó, volvió a estar en 65, 66 y ahora volvió a caer. ¿Eso cuánto le paga a Vaca Muerta? ¿Te preocupa más lo local con una apreciación cambiaria que para las compañías está siendo difícil de digerir? Vemos mucha preocupación de las empresas en materia de costos. Si uno sale por abajo de la superficie mediática, ves que la mayoría de las grandes empresas de energía están con planes de contención de costos muy, muy lanzados. Así que, ¿por dónde analizás el escenario? Te digo, refiriéndonos al sector de energía, no me preocupa mucho nada, ¿no? Nada. Hoy creo que está viviendo el sector uno de sus mejores momentos históricos, ¿no? Estamos creciendo ya varios años, petróleo y gas al 10% anual, que para esta industria es un número altísimo. Si te focalizas en Vaca Muerta, ese 10%, porque es el neto entre convencional y no convencional, Vaca Muerta tiene tasas de crecimiento superiores al 20% anual, que si te imaginas la logística nada más que hace falta, y obviamente en esas tasas de crecimiento hay sobrecostos, ¿no? Entonces, ante un escenario como el actual de baja del precio internacional y de apreciación cambiaria, es obvio que tienen que venir planes de reducción de costos. Es lo natural, es lo que tiene que ocurrir. Y si este precio coyuntural de $60 el Brent se mantuviese, seguramente vamos a ver disminución de la tasa de crecimiento. Pero a mí también no me parece sostenible crecer al 20% anual todos los años. Como venía creciendo Vaca Muerta, digamos. Como venía creciendo Maternal. Y por otro lado, seguimos teniendo muy buenas noticias casi cada semana. O sea, finalmente vamos a tener LNG con un proyecto realista, no lo que se imaginaba de construir plantas de liquefacción en tierra en Argentina, que es comprometer, lo hemos dicho acá, decenas de billones de dólares con contratos a 30 años. Eso era un despropósito. Esto, iniciado por PAE, el primero que empezó a hablar de la barcaza de liquefacción fue Marcos Bulgeroni, y finalmente arrió a todos los demás. Es un proyecto realista, concreto, que dentro de 2 años vamos a estar exportando LNG. Es una notición, ¿no? Sí, y ahí hay un tema que por ahí pasa desapercibido. Este proyecto, el de Pan American con Golar, que se sumó YPF, Pampa, Harbor Energy, es el primer proyecto donde hay un FID ya firmado, o sea, hay un compromiso real de inversión y una obligatoriedad de los socios de llevarlo Y en el adelante, digamos. corto no necesitas otro gasoducto nuevo porque vas a aprovechar lo que ya tenés que viene del sur, con lo cual es totalmente realista. Y para mí es la manera de poder hacerlo, de ir metiendo el pie en el agua de a poquito en un negocio que requiere inversiones enormes con plazos larguísimos para un país que tiene la peor reputación de cumplir con sus compromisos que puedas encontrar en Occidente, ¿no? Entonces, se están terminando las obras de infraestructura que estaban previstas, la ampliación de los oleoductos. Viene atrasado el segundo gasoducto en la propuesta de TGS, pero va a ocurrir. No va a llegar al invierno que viene, pero llegará al otro. Este año vamos a importar menos del 5% de la producción de gas, cuando hemos llegado a importar 30%. Entonces, y eso te está poniendo presión para que el costo de la energía en Argentina sea más bajo, con lo cual me parece que lo que está ocurriendo es un proceso natural y que
si estos precios se mantuviesen en el tiempo, porque las empresas usan proyecciones de precios a mediano o largo plazo, no el precio spot de hoy, probablemente vemos que la tasa de crecimiento disminuye un poco, pero es algo totalmente esperable. Para mí lo más importante es la continuidad, no tanto el boom de corto plazo, porque ya estamos cansados de boom de corto plazo en la Argentina, ya me voy en general. Yo les decía recién en la conversación previa, cuando estábamos en el gobierno, yo usaba un cuadro para provocar que decía crecer al 3,5% anual sería revolucionario, ¿no? Y usaba la palabra revolución, una cosa así Disruptiva, disruptiva, ambiciosa. con 3,5 que para todos los argentinos le parece un fracaso. Bueno, si creciésemos 20 años al 3,5, somos España en 20 años. Entonces, me parece que en todos los sectores lo que vaya hacia la sostenibilidad es mucho más importante que el boom de corto. Entonces, gas y petróleo difícilmente se me ocurren mejores momentos que el actual. Nico, ¿coincidís con esa mirada? O sea, yo lo que le preguntaba más que nada es si vos tenés un proyecto energético o tenés Vaca Muerta ya recontra lanzada, con, no sé, 1,5 millones de producción de barriles, infraestructura construida, bueno, tenés un ciclo de baja de precios, te ayuda a ordenarte, ganás en eficiencia de costos y demás. El problema es si esta situación de baja de precio del petróleo te agarra justo en un momento que tenés que seguir construyendo infraestructura, tenés que seguir metiendo más plata en perforación de pozos. ¿Cómo lees eso? A ver, primer punto es, la pregunta es, ¿a qué se debe la caída de precios internacionales? Digo, claramente por el lado de la demanda te pegó el Liberation Day de comienzos de abril, pero centralmente hubo una decisión de OPEP ampliado de aumentar los cupos de producción, digo, de bajar las restricciones de producción. OPEP lo que había planteado en marzo es que iba a incrementar la producción en 135.000 barriles día en mayo, y el 4 o el 3 de abril lo que informó OPEP es que el incremento de producción en mayo iba a ser de 411.000 barriles, ¿no? Digo, con lo cual tenés un impacto por el lado de la demanda, que es el Liberation Day, se esperaba una retracción de la economía mundial, y hay también un impacto por el lado de la oferta, donde OPEP ampliado lo que decide es incrementar significativamente los volúmenes de producción. Eso te genera la primera caída del precio, y antes de ayer Arabia Saudita lo que sale a anunciar es que ellos están dispuestos a mantener e incrementar la producción de crudo si es necesario. Centralmente lo que hay es una disputa hacia adentro de OPEP ampliado, centralmente porque había varios de los países miembros de OPEP ampliado que no estaban cumpliendo con los recortes de producción, con lo cual uno lo que diría es, si OPEP ampliado se logra reordenar en el mediano plazo, deberíamos volver a precios del crudo relativamente altos. Entre 2022 y 2024 el crudo, el Brent, a nivel internacional estuvo en torno a los $87, pero se viene un periodo, digo, no podemos saber de cuánto tiempo, pero de unos meses largos, de un precio del crudo estructuralmente más bajo de lo que habíamos visto. ¿Y esto cómo impacta? Y a responder a tu pregunta, más allá de la discusión de costo de desarrollo, el desarrollo de Vaca Muerta, que fue infinito y más allá en los últimos años, se financió en buena medida con el flujo de caja de las empresas. Por cada $5 por barril que caiga el crudo a nivel local e internacional, lo que implica es un flujo de caja para el sector de $1.400 millones menos. O sea que todas las empresas que producen crudo en Vaca Muerta dejan de recaudar por año 1.400 millones de dólares. Sí, no solo Vaca Muerta, ¿no? Ok, Digo, todo Campo país Maduro. son $1.400 millones menos. El nivel de inversiones pautado para el 2025, proyectado por las empresas e informado Secretaría de Energía, estaba en torno a los $11.000 millones. Con una caída del crudo de 5 o 10 dólares, el flujo de caja disponible por parte de las empresas va a ser más chico. Esto o se compensa con mayor nivel de financiamiento externo, endeudamiento, en un contexto internacional complejo, o va a redundar en una caída en el nivel de actividad. Y acá coincido con Gustavo, tampoco es demasiado grave, ¿no? Digo, veníamos creciendo al 25%, se va a ralentizar la tasa de expansión en el peor de los casos de la producción hidrocarburífera y de Vaca Muerta en general. Digo, yo no veo un gran problema, pero sí la caída de los precios internacionales va a tener un impacto. Volver ahí porque una cosita que vos dijiste, necesidad de infraestructura. Es verdad que necesitamos infraestructura, pero en el corto hoy nos sobra la infraestructura. O sea, llenar la ampliación de Oldelval ya está hecho. Porque tenés infraestructura Te nueva. ahorra, frente a los que llevaban el petróleo en camión, te ahorra 4 o 5 dólares el barril, ¿no? Por mandarlo por el oleoducto en lugar de por un camión. Y te va a llevar 2 o 3 años de crecimiento de la producción, con lo cual ahí
podés ir, no necesitas nueva infraestructura. Tiene que arrancar la nueva infraestructura de lo que estábamos hablando, ¿no? Quiero hacer una pregunta y ahora abrimos la mesa para Marina, para Nico. A ver, vos decís OPEP ampliado, hace un pronóstico de inyectar más producción al mercado para bajar precios, sería la lógica, la lectura lineal. Lo que uno no entiende de Argentina, o por ahí no lo entiendo yo, a veces es como que somos muy endogámicos y miramos lo que nos pasa porque estamos medio descolgados del mundo, es por qué, si vos ya tenés... Yo creo que somos endogámicos porque tenemos un problema psicológico. Ok, está bien. No porque estemos, sin duda, cuestiones de ego y demás que tenemos. Pero lo que digo es, vos ya tenés una situación compleja a nivel global con la guerra comercial entre China y Estados Unidos que afecta el nivel de demanda, el nivel de actividad y el riesgo de una recesión. Sobre esa situación ya compleja, la OPEP mete una cuña adicional diciendo, che, muchachos, miren que yo voy a meter más crudo como para bajar todavía más el precio y barrer más al petróleo producido en los Estados Unidos. Yo lo que no entiendo es hasta dónde eso está medido, hasta dónde hay una estrategia ahí, o es que este mundo medio loco es como que nadie está midiendo bien, digamos. Pasa que el cártel, como es la OPEP, conceptualmente es inestable porque, como mencionaba Nico, todos los países tienen incentivos a producir y vender más. Entonces nosotros ya vimos estos ciclos en donde la OPEP, Arabia Saudita, que es el principal productor de la OPEP, sostiene con restricciones a su propia producción los precios y van entrando otros productores de todos los países, mucho menos eficientes que ellos, Canadá, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que además los más pequeñitos venden más, no cumplen con sus cuotas, y que el grande ahí del cártel dice, bueno, incluso en un escenario de menor demanda, dice, ahora hay menos demanda, entonces estos quieren que yo restrinja mi producción una vez más para sostener los precios. Y no, vamos a purgar un poco. Listo, pateamos el escritorio, que quede vivo. El problema es un poco lo que decía Nico, es, ok, esto es un ciclo, se acomoda un poco, se limpia y vuelve a precios de 70, 80 dólares, no lo sabemos. O por ahí, estructuralmente vamos hacia precios más bajos que nos comprometen. Porque además hay mucha discusión siempre del break-even y Marín dijo no sé cuánto. Yo creo que está claro que tenemos una curva de oferta con pendiente positiva. Es lo que aprendimos en los libros. Entonces, a menores precios, sin duda que hay proyectos. Los convencionales están en el horno. Y por ahí hay algunos no convencionales que los empiezan a mirar de otro modo. Depende de la característica de cada proyecto, la infraestructura, el costo del capital, la disponibilidad de fondos, como decía, de financiamiento para compensar el cash flow que no tenés. Así que, ahora, sin Nico, duda que no es una buena noticia. En el momento en que entramos a ser exportadores netos de petróleo, nos caen los precios del petróleo. Y bueno. pero para evitar el exitismo o el derrotismo, de la oferta mundial hay 30% del mundo que es más caro que vaca muerta. O sea que si no es 30, será parecido a 30. Tienen que caer bastantes para que... En el mediano largo plazo, vaca muerta va a seguir creciendo y produciendo. La pregunta es, ¿a qué velocidad? No, y te agrego algo, porque y no me quiero poner en pesimista, pero la velocidad de vaca muerta puede debilitarse y la declinación del convencional puede acelerarse en el corto plazo, con esta combinación de precios del petróleo y costos en dólares, apreciación. Lo del convencional parecería bastante probable, te diría. Claro, o sea, si uno comparas hace un año atrás, tenías una combinación de precios y costos que hizo que todo el proyecto de YPF, desprenderse de áreas maduras, que yo apareciera como un optimismo que era nada, no solamente el no convencional, sino tampoco iba a haber un boom convencional, pero una idea de que hasta esa declinación se podía amortiguar un poco. Me parece que ahora, hace un rato hablábamos, incluso el no convencional le está generando enfermedad holandesa al convencional en los lugares petroleros. Porque con esta combinación de precios y costos, el no convencional aguanta, crecerá un poquito más despacio, hará un esfuerzo de baja de costos, pero los convencionales no pueden pagar estos costos en Neuquén o en Comodoro. Y entonces, lo que digo, es muy de corto plazo lo que tenemos de precios y dólar en Argentina, pero si eso se mantiene,
vamos a tener un impacto sobre el crecimiento global de la producción petrolera y bueno, y la industria tendrá que acomodarse a esa nueva situación. Está bueno lo que Voy a hacer un chiste, aclaro que esto es un chiste, pero espero que no volvamos al barril criollo, ¿no? Dentro de todo este marco, que no volvamos al barril criollo. No, ya me preocupó por ahí, ahora también quiero que hable Marina, que sabe mucho de eso también, va, por ahí hablas de otra cosa, pero esto de bajar los precios, que además a mí me daban ganas de decirle a los funcionarios, dejen que YPF haga lo que quiera, por varios motivos, no festejen algo como si hubiera sido una decisión oficial, porque es malo en todos los sentidos, pero además tenemos pendiente la actualización del impuesto a los combustibles, que no es aumentar el impuesto a los combustibles, es cumplir con la ley y mantenerlo en valores constantes. Entonces, si había una oportunidad para hacer eso, era ahora. Bueno, pero Todavía tiene pendiente creo que un 90 y pico % de ajuste perdido. El impuesto a los combustibles está recaudando 0,6 del producto y debería recaudar un punto del producto. Yo te digo, pero te digo para poner las cosas en perspectiva. El impuesto a los combustibles, como marca la ley, en plata de hoy, tendría que ser más o menos 400 pesos por litro. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, lo había dejado en 50 pesos por litro, en plata de hoy. Y este gobierno lo llevó a 250. O sea, un Sí, lo ajuste recompuso, sí. enorme. Sí. De 50 a 250. Obviamente, todavía falta lo que decía Nico, de 250 a 400, que es como 60% de aumento. Justo este mes, creo que el equipo económico quería maximizar la probabilidad que la inflación post salida del cepo sea lo más baja posible, con lo cual para mí es totalmente comprensible que haya dicho... comprensible este es mes siempre, no. la macro va a tener buenos Lo que digo argumentos es, para... con $60 hay un montón de espacio para, aún sin seguir bajando, ¿no?, los precios a surtidor, de recomponer el impuesto, porque ese 4% de caída es mucho menos de lo que cayó. No, está bien, pero el gobierno lo que mostró a lo largo de los últimos meses, no solo a lo largo del último mes con la Sí. salida del cepo, entre comillas, es que está copiando lo que hizo la administración anterior en términos de no actualización. No, No, recompuso. Recompuso. Lo llevó de 50 a 250. No, está bien. Yo digo, en los últimos meses no hubo incremento en el impuesto a los combustibles líquidos. Yo coincido con Nico, la baja en el barril del crudo era el momento para recomponer impuestos a los combustibles líquidos. Justo el mes que... Hubo una saliste de decisión ese- política de privilegiar inflación. Ahora, el atraso en el impuesto a los combustibles líquidos Pero para cuando vos representa decís la mitad de- de los subsidios al sector vos energético. decís- No digo, como para darlo en términos de magnitud. pero vos Se decís- dejaron de recaudar 2.400 millones de dólares el año pasado. Se perdieron 600 millones de dólares de recaudación en el primer trimestre del 25. Y eso te representa hoy entre el 40 y el 50% de lo que van a ser la totalidad de los subsidios a la energía durante 2025. Lo que digo es, tiene una magnitud significativa Pero, en Nico, términos fiscales. Nico, vos decís decisión política como tratando de desacreditar la decisión. Hay un trade-off entre No, claramente, todos los y objetivos no- de política estoy de acuerdo. macroeconómica y siempre pedimos que haya consistencia. Entonces, ellos no se puede negar que han reducido los subsidios un montón, Sí. que han actualizado el impuesto a los combustibles un montón. Sí. Después dejarle el manejo fino, si 2 o 3 meses, prefiero... Además, el que paga la no actualización es el Tesoro. Pero para Gustavo, ahí, Sí. porque está buenísima esta charla y quiero escucharla mañana también. En el fondo, uno dice, bueno, utilizo los combustibles como una herramienta de política macroeconómica y es totalmente loable y está bien en un contexto excepcional. Ok, ¿sirve o no sirve? O sea, bajar, congelar, porque vos tienes que actualizar ICL ahora el 1 de mayo. Listo, lo pateaste un poquito más. ¿La medida es eficaz? ¿No es eficaz? Yo lo que no termino de saber es si sirve de algo o no. Yo te digo, Marina se debe acordar la frase bien, cuando a Canitrot le preguntaron si estaba bien Macumba. usar política heterodoxa, ortodoxa, cuál era el plan ideal de estabilización, Macumba. y Canitrot dijo algo así como, hay que usar política fiscal, políticas ortodoxas, heterodoxas, políticas de ingreso, negociación de salarios y precios, y Macumba, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, venimos tratando hace 50 años de estabilizar a Argentina, con lo cual es algo muy difícil. Yo creo que en el mes que salís del cepo, que está todo el mundo mirando cuánto va a ser el pass-through, que fue un éxito que no haya habido una devaluación abrupta,
resignar los 12 pesos que podías aumentar o 14 o 20 pesos por litro de nafta, me parece que está dentro de las herramientas que tiene el Un gobierno. comentario es, no fue solo el último mes. Si fuera el último mes, estamos de acuerdo. Claro, Yo lo que digo es, hubo un cambio de política en Pero términos cuando- a la actualización al impuesto a los combustibles líquidos Claro, pero vos desde decís- finales del vos año decís- pasado. vos estás poniendo- No es y que la foto, no es la si foto en de algún marzo, momento abril. no llegamos a transmitir la idea de que YPF y la política de precios en el sistema energético competitivo, después están las reguladas, que es otro problema. No es una herramienta del Ministerio de Economía para las Pero necesidades de ese mes. el impuesto a los combustibles sí. No, tampoco, porque el impuesto a los combustibles no dice que, la ley no dice que, y de hecho se hizo una reforma cuando vos eras el jefe de gabinete o subjefe, se puso un monto justamente para avanzar a que el impuesto tenga Para que sea contracíclico. contracíclico y esté vinculado al contenido de carbono eventualmente, ¿no? Pero la ley dice que se ajusta trimestralmente por la inflación. Sí, ¿no pero yo dice? te digo, Y después pero te Nico, fijás si te de conviene nuevo, o no te pará, conviene. Hay un gobierno. Yo lo entiendo, Hay un pero- gobierno que lo llevó de 400 a 50. ¿No? Sí. Pésimo. Bueno, y hay otro gobierno que lo llevó de 50 a 250 en 18 meses. No, en 18 meses no, en los primeros 8. Bueno, lleva 18. Y hace meses que no lo actualiza. Yo No, lo sí único que digo actualiza. es, Lo actualiza menos de lo que a vos te gustaría que lo actualice. no, de lo que dice la ley, pero igual lo que digo es, para no colgarnos en ese tema, no es lo mismo actualizarlo cuando tenés que impactarle positivamente a los consumidores con un aumento. Yo hubiera aprovechado esto, está bien, querés mitad y mitad. A mí me parecen matices Pero bueno. y seguramente si el petróleo sigue a 60, lo van a actualizar. Déjame hacer una vuelta insistir un poco más en este punto que quiero escuchar a Marina. Para mí lo importante es si la medida, en esta estoy con Gustavo, o sea, ok, vos tenés un escenario particular, flexibilizás el cepo, tenés que agarrarte de todas las palancas que puedas y tirar de todo lado para sujetar inflación. Listo, congelo combustible y hablo con YPF o lo que sea para enviar una señal. El tema es, ¿aporta valor o no? ¿O es un hecho político cortito que duró un día, sacaste un tuit, en el mismo día lo echaron a Gago y pasó de largo el tema y en términos macroeconómicos no aportó valor? O sea, el tema es si te aporta valor o no, porque si no, seguimos teniendo, esta discusión está buenísima, ¿no? O sea, en el gabinete económico debe parecer algo parecido, pero el tema es si la medida, si forzar una baja de combustible tiene valor sistémico o no lo tiene, digamos. No, no es una cuestión de sistémico. Acá lo que estás es priorizando el escenario electoral y en la priorización del escenario electoral, digamos, una de las variables base es la inflación. Está bien, pero la inflación de mayo, bajando 4% La inflación de mayo es particularmente... 3,2 en lugar de darte A ver, 3,6 o a ver, digo, vos- para hacer... Vos bien anunciaste el acuerdo con el fondo y anunciaste el desarme de parte de los controles de capitales en un momento donde te pasaban tres cosas. El Banco Central estaba vendiendo dólares, muchos. El Banco Central estaba comprando bonos en pesos, muchos. Te había desanclado la tasa. Y la tasa de inflación del mes de marzo te dio 3,7%. Te dio 3,7% porque subió el precio de la carne, porque subieron los precios de las verduras, porque el INDEC imputó la suba de los colegios en ese mes, pero te dio 3,7%. Ahora, vos anunciaste el acuerdo con el fondo como un relanzamiento del programa, donde, por un lado, decís a la gente, a partir de ahora podés comprar todos los dólares que quieras, no hay más cepo, por más que las empresas sigan con restricciones, aunque es cierto que en la medida que arbitra un mercado con el otro, la brecha desapareció. Y por el otro lado, lo que querés mostrar es que el primer mes después de ese anuncio, no solo el dólar no subió, o subió, después bajó y después volvió a subir y está en la zona de 1.200 y no estás comprando dólares, que para mí eso es mucho más preocupante que el precio del combustible en general. Y apuntás a que la inflación del primer mes, después de sacar los controles, en realidad es de medio mes, porque vos lo sacaste el 14, tenés 15 días con el esquema anterior, 15 días con el esquema nuevo, te dé en 3 o algo abajo de 3 y que lo vas a mostrar como un éxito de la política. Entonces yo coincido con Gustavo, o sea, la política, digo, necesita dar señales. Vos ¿Y me esa decís, baja del precio de combustible o decís que te puede contribuir a que te dé abajo de ayuda 3? poco. A ver, la verdad que el precio de los combustibles, yo me he cansado de ir a programas de televisión donde el precio del combustible sube 4%, con la inflación al 6%, y es noticia que sube el precio de los combustibles, baja. Lo que digo Sí. es,
es un precio más dentro de los precios de la economía que obviamente tiene impacto mediático y tuvo un impacto mediático y el gobierno lo festejó. La incidencia directa por ahí es chiquita, baja. pero es un poco, hago una analogía rara con lo que decía Nico de la OPEP. 400.000 barriles de más en la oferta mundial de petróleo. ¿Qué es lo que te podría La sacar nada vaca muerta? misma, Ponele. es la nada misma, pero la señal es, uy, la OPEP va a ofertar más. Acá, como siempre, el precio de los combustibles sale en los diarios, etcétera, y toda la gente lo vive porque carga nafta o políticamente, qué sé yo, sí, es un objetivo. Siempre hay una buena justificación. Lo que yo pienso es que hay determinadas variables del sistema energético, los precios, que sería sano ir retirándolas, sacarlas de la caja de herramientas del corto plazo de la macro. Porque si no, siempre va a haber una buena razón y es una discusión interminable, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que el mercado, que el downstream, un mercado muy competitivo en donde los precios realmente se muevan por la competencia, no que el argumento del que maneja los precios, que es el gobierno a través de YPF, sea que bajó el precio internacional, sino que haya competencia. Y que los impuestos estén donde tienen que estar con una regla, es ad valorem, me fijo, ajustable. Tampoco voy a hacer un drama por eso ahora. No, porque en algún punto. Sí. No, ahí coincido con Nico y además lo que quería agregar, en un contexto en donde el precio de los combustibles está bajo en términos históricos, ¿no? Digo, el precio de los combustibles en surtidor está entre un 15 y un 20% por debajo del promedio de la última década, medido en moneda constante. En pesos constantes estaba. En pesos constantes, entre un 15 y un 20, dependiendo porque de el nafta y dólar, por gasoil, la apreciación. por la La apreciación del apreciación. tipo de cambio, y en términos adquisitivos del salario privado registrado, hoy un salario privado registrado compra 1.050 litros, que está en realidad un poquito por encima de la última década y media, ¿no? Digo, no estamos en un contexto de precio de combustible excepcionalmente alto. No todo lo como las contrario. tarifas de servicio, como la boleta de servicios que está alta. para el ¿Está salario. alta o no está alta Sí, la boleta de está servicio en términos históricos en pesos constantes? ¿Está alto o no tan Para alto? mí, No, está por debajo del 2019, que fue el año más bajo de Macri. Está por encima de 2023, en línea con 2022, depende qué tarifa agarrás. Pero claramente ahí lo que juega es, como dijo Nico, la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Digo, la tarifa en dólares está mucho más alta que en el 2019, pero la tarifa en pesos constantes está un 30% por debajo. hay un tema que quería, que cuando venía para acá me preocupa, es en el nuevo régimen cambiario hay, por suerte, cierta flexibilidad, ¿no? Tenemos bandas. De hecho, se ha movido el tipo de cambio y las bandas prevén un movimiento grande, 1.000, 1.400, 40%. Todo el sistema energético tiene costos y contratos en dólares y no es nuevo el problema del mismatch entre los precios al público, y ya salgo de la nafta, que también es un tema, pero voy a los regulados. Salgamos de nafta, sí. Voy a los regulados. Yo me acuerdo, estaba pensando, lo veo me acuerdo de problemas viejos, las diferencias diarias acumuladas, es decir, problemas vinculados a que se fijan precios en pesos por un cierto periodo que conviven con que puede haber volatilidad en el tipo de cambio. Podemos tener volatilidad dentro de las bandas del tipo de cambio en los próximos meses. ¿Cómo eso no está bien claro y bien discutido, me parece? Tenemos tantos desafíos que la verdad que... Pero no está bien claro cómo vamos a hacer para que eso quede reflejado en los precios y en las tarifas de manera tal que no se empiecen a acumular otra vez problemas, reclamos entre productores y distribuidoras, entre generadores y CAMESA, etcétera, etcétera, ¿no? Está buenísimo el tema. Básicamente lo que está diciendo Nico, para los que no están tan encima, es si el tipo de cambio empieza a fluctuar, hay un componente de la factura que pagamos todos, que es el precio de la energía y el precio del gas, que se expresa en dólares. Lo lógico sería, lo que dice Nico, que se vaya corriendo mes a mes en función de lo que pasa. O que hubiera acumular- la tarifa se fije, por ejemplo, al centro, se me está ocurriendo ahora, al centro de la banda, algún valor medio, y haya algo que estabilice. Tampoco vamos a pedirle a cambiar los precios todo No, el tiempo. no, algún instrumento que estabilice, tipo diferencias diarias acumuladas. Tipo... Algo, porque si no, si vamos a creer que el tipo de cambio va a estar siempre en el piso de la banda o algo parecido, y un día se va a mover y aparece el problema.
No sé si alguien tiene información de eso. Yo no sé si el gobierno está pensando en ese tipo de... Pero hay reglas para eso. Lo de las diferencias diarias, en parte está para eso. Lo que pasa es que después cuando llegue al fin de mes tiene que corregirlo. Claro, ¿no? pero Y si el tipo de cambio sube, te quiero ver, digo, pero bueno. Claro, en definitiva, hoy lo fija Secretaría de Energía con la resolución del precio estacional de la energía lo eléctrica y deja. el precio del gas en PIS, lo fija en pesos, Y queda. hace el cálculo y define qué pass-through establece. Digo, no hay ningún tipo de mecanismo automático de traslado, por decirlo de alguna manera. Claro. Y digo, quedó claro con el precio del gas, ¿no? Digo, el gobierno lo que decidió fue mantener, al igual que en el invierno pasado, el precio del gas natural sin incrementos en invierno. Debería, digo, en un mecanismo de mercado debería aumentar porque el costo de abastecimiento aumenta. Hubo una decisión de política económica y tarifaria de no incrementarlo, lo cual, en mi opinión, es totalmente lógico, ¿no? Digo, Es ridículo. Es ridículo que la gente pague Tiene que estar 5,5 metido dólares el por precio millón del de verano. Exactamente, sí. Que es más o menos lo que está haciendo implícitamente el gobierno a lo largo del Bueno, Marina decía en Clarín, en una entrevista que muy interesante que viste el fin de semana, que el gobierno en lo fiscal este año, no me acuerdo cuál fue el adjetivo que usaste, dijiste está siendo conservador, no está haciendo... No, que la política fiscal el año pasado fue muy contractiva, Muy es un contractiva. ajuste del gasto de 4,5 puntos y este año la política fiscal es neutra. Es neutra. De hecho, si mirás los primeros 3 meses del año, el gasto sube por arriba de la recaudación, o sea, tenés una caída en términos reales del superávit, pero de nuevo, con un nivel superavitario, o sea, el gobierno puede pisar el impuesto a los combustibles, pero digo, tiene claramente un mensaje de que los números fiscales antes de intereses son superavitarios. Y después, Déjame volver a un tema que estábamos hablando al principio, me parece recontra interesante. Pero te pregunto ahí como consultora de un montón de empresas que están en el sector de energía o demás, o minería también, haces cosas ahí. Decía Nico Arceo, el crecimiento de Vaca Muerta, 20-25% anual, se sustentó en parte a la reinversión del flujo de las empresas. Si se cae el precio del crudo y hay menos flujo, el financiamiento sigue siendo caro del exterior, las empresas están viendo ahí qué pasa, probablemente se te ralentice la actividad. ¿Qué te dicen las empresas cuando, hablando de este escenario, las ves bullish, como dicen, se dice a nivel global, cuando están ambiciosas, lanzadas, optimistas, o las ves más en una posición más cauta a la hora de tomar una decisión de inversión? yo lo que veo es, a ver, digo, por un lado, depende mucho con quién hables. No digo, están quienes te dicen el tema del flujo de caja, el flujo de caja es menor, eso te va a ralentizar. Los que te dicen, mira, la verdad que una vez que tomaste la decisión, digo, y contrataste los equipos y hundiste costos, digamos, irte para atrás es muy difícil, con lo cual, digo, la inversión este año ya casi que está lanzada en función de decisiones que tomaste un año atrás. Y para adelante, obviamente, va a depender de qué es lo que pase con la dinámica de los precios. De hecho, muchos lo que te dicen es, el año pasado, cuando se tomaron las decisiones, ya los precios estaban en $60. No estaba el costo argentino en estos niveles, porque la proyección de tipo de cambio no era esta, pero no importa. Yo coincido con lo de Gustavo, o sea, creo que lo que estás discutiendo es el ritmo de crecimiento. Un poco más rápido o un poco más lento, creo que no se va a frenar, salvo que tengas una hecatombe en el precio. Yo qué sé, ustedes durante el gobierno llegaron a tener el barril de petróleo a $25, y en ese momento la expectativa era que el petróleo no superaba nunca más los 60, ¿viste? Después vino Ucrania y el petróleo subió arriba de 100 y cambió todo. Pero lo que digo es, si los precios se mantienen en estos niveles, me parece que Vaca Muerta, digo, te va a seguir dando. La pregunta es, ¿cuántos dólares te deja? Y después, ¿qué haces con esos dólares? Yo estaba mirando el otro día los números de la cuenta corriente. En 2017, digamos, el gobierno llegó a tener 5 puntos de déficit de cuenta corriente, en $30.000 millones de desequilibrio en la cuenta corriente. Cuando vos mirás el nivel de importaciones que tenías en 2017, era más bajo que el que tenemos proyectado para este año. Ahora, cuando vos mirás el nivel de exportaciones, hoy tenés $20.000 millones de dólares más que en 2017. Eso te explica que hoy tengas un déficit de cuenta corriente de 1 punto contra 5, y 5 que no fueron financiables, ¿no? Digo, que terminaste la crisis 2018-2019. Del lado de la cuenta de intereses también tenés un ahorro. En 2017, buena parte de la deuda estaba en manos de no residentes y parte de esa deuda tenía cupones muchísimo más altos que los que tenés ahora, porque eran tasas de mercado, las que habías colocado en los primeros meses del gobierno de Macri. Hoy tenés la doble NEL, tenés por un lado, digamos, los cupones de la reestructuración, si querés, perversa, digamos, que hizo el gobierno anterior, y además tenés mucha menos deuda en manos de no residentes, con lo cual vos pagabas entre 8 y casi $14.000 millones de intereses, de la cuenta de intereses a no residentes en el balance de pagos, y hoy ese número es más parecido a 5, 4,5, 5.
Entonces, lo que digo, tenés un plus desde el punto de Pero dos vista de la elementos disponibilidad. relativamente mejores que los que tenías en ese escenario. Desde el punto de vista del deterioro de tus cuentas externas, aunque se te deterioraron, o sea, vas a tener déficit este año. Y ahí la pregunta es cuántos dólares realmente aporta Vaca Muerta, porque digo, los números que se tiraron en términos de proyección de exportaciones, yo miro los de Nico, digamos, que hace los números prolijos, dice con petróleo a 70, con petróleo a 60, con qué petróleo lo pones. Y después números, digamos, que aparecieron en el mercado, que eran, yo qué sé, una balanza energética este año que va a dar 13.000 millones de dólares o los 30.000 millones. Mi lectura es que muchas veces te gastás, digo, dólares a futuro, intentando potenciar, digamos, un consumo de corto plazo, obviamente, digamos, en el año electoral. O sea, para un país que a diferencia de 2016 y 2017, todavía no tiene acceso al crédito. Y seguís pagando al contado los vencimientos de dólares, ahora, digamos, si querés, con el plus que te dio la plata del fondo. Está muy interesante. Tema tarifas, que quiero entender algo, a ver que, sobre todo en lo que pensamos, Nico, porque la verdad que me parece novedoso. Ahí el gobierno armó un esquema que salió de la revisión quinquenal tarifaria. La revisión quinquenal tarifaria, de vuelta para los que no siguen el sector regulado, es discutir con las licenciatarias, con las empresas que tienen la concesión, un esquema de costos, de rentabilidades, de inversión, o sea, discutir durante un par de meses y luego armar un esquema y asegurar un ingreso durante los próximos 5 años para justamente permitir inversiones en mejora calidad de servicio y demás. El gobierno, para no tener de este proceso, sale siempre un aumento del valor agregado de distribución para distribuidoras, del margen de transporte para transportistas. Para no dar un escalón grande, lo prorrateó en 30 cuotas. Me llamó la atención, lo que quiero entender es si eso va a funcionar o no va a funcionar, qué piensan. Porque por un lado, ¿cuál es el beneficio de eso? No tenés una señal inflacionaria de corto plazo alta, pero por otro lado te asegura un piso de inflación durante los próximos 2 años y medio alto, por encima de la inflación. Poner que el gobierno baja, las tarifas van a aumentar siempre relativamente un poquitito por encima de la inflación, ¿o no? ¿O estoy leyendo mal? A ver, ahí depende cómo te evoluciona el precio, el componente del costo de la energía, precio estacional de la energía eléctrica o precio del gas en pista. Lo que en definitiva el gobierno hizo durante el 2024 es recompuso muy fuertemente el valor agregado de distribución. Esto que te permite que lo que te falta para el RQT es relativamente chico. Un 17% en el caso de las eléctricas. Sí, ponele. yo no vi todo, estamos analizando bien el impacto porque además los cuadros que salieron son distintos para cada una de las distribuidoras. Digo, hay que analizarlo en detalle, pero en definitiva lo que falta es un salto del 15 al 17% en el VAD, que encima lo hacen en 30 cuotas, lo cual para mí es lógico. Lo que van es a un sendero objetivo de VAD en mediano plazo, actualizado por variación de precios, IPIM y IPC. Y me parece que, respondiendo a tu pregunta, la gran duda es si esos valores agregados de distribución son consistentes con el tipo de cambio actual. Son pagables por la demanda con el tipo de cambio actual. Si Argentina en algún momento en los próximos años va a un tipo de cambio más competitivo, si esos valores agregados de distribución son sostenibles en términos del poder adquisitivo doméstico, ¿no? Me parece que ese es el interrogante. Hay que ver bien la fórmula de actualización. Hay una combinación entre IPIM y IPC, pero la mayor parte es IPIM, con lo cual ese valor agregado de distribución va a ajustar muy fuertemente por tipo de cambio. Y la gran discusión dentro de 30 meses ¿va a ser sostenible? En mi opinión, dependiendo de cuál sea el tipo de cambio de equilibrio que alcance la economía argentina en los próximos años. Yo creo que además me parece bien la estrategia de distribuirlo en el tiempo. Creo que en un escenario relativamente optimista, si las cosas salen bien, podemos pensar, más allá del tipo de cambio, que el componente energía tienda a abaratarse. O sea, que la gente en definitiva pague un poquito más por el VAD, del transporte, por la distribución, pero que pague un poco menos por el gas y pague un poco menos por la electricidad. O sea, vos ves que Yo creo que, digamos, si Vaca Muerta, por ejemplo, y quería hacer un comentario del proyecto que es una muy buena noticia, el proyecto de PAE de Southern Energy, del Floating LNG, porque efectivamente es el primer proyecto en donde hay una decisión tomada y entonces arrancó. Ahí lo que quería comentar como señal de alarma es respecto de YPF. Lo bueno es que hay otras compañías que pueden liderar, porque esta idea de si no lo hace YPF no es verdad, ¿no? Pero YPF tiene 2 fallidos en ese frente ya. El primero fue el primer barco
con el cual íbamos a exportar, pero un barquito, ¿no? El de Exmar, un barquito ¿Te chiquito. acordás? Sí, sí, me acuerdo. Que siempre quedó la duda quién tenía razón, si los que lo contrataron o los que lo dieron Eso de te está baja. refiriendo al 2017. Exacto. Pero sin entrar en el detalle de quién tiene razón, fue un primer proyecto en donde YPF decía, vamos a salir a probar este mercado, y no lo hizo. Después vino el proyecto con Petronas, que además, ¿por qué lo digo? Porque se combina y me preocupa los efectos de la política en YPF. Siempre nos preocupan eso, ¿no? Y estas cosas arrancaron con un gobierno y se cayeron con otro. El proyecto con Petronas, estaba la ley del LNG, ¿se acuerdan? Después cambió a la ley bases con este gobierno, también se cayó. Y de hecho se cayó tanto que Petronas se fue de la Argentina, de Sí. paso. Bueno, por suerte tenemos otros actores dinámicos que ven las cosas de otro modo, que pensaron un proyecto más flexible, que aprovecharon una tecnología que ahora la misma YPF dice hay que ir por ahí, que es el floating LNG. Pero para mí, respecto de YPF, es una señal de, qué sé yo, así como abrió el no convencional en Vaca Muerta, y después eso fue en la cabecera de playa para un montón de cosas, en este tema. Ahora, vuelvo a lo que estábamos discutiendo de tarifas. Yo creo que si el mercado de gas exporta regionalmente, exporta LNG, entra este proyecto, entran los de YPF adicionales, etcétera, deberíamos ir también a un precio del gas, ya creo que ya lo hemos hablado, un poco más bajo en Argentina. O sea, no 3,5 precio plan gas, que es el precio que Yo creo que en la medida que se vaya complementando oferta al plan gas, que esos contratos obviamente hay que cumplirlos, es probable que si todo va bien, si el precio internacional del crudo no nos hace una mala pasada, que yo, va a aparecer gas más barato, más competitivo, va a haber un gas de exportación a precios más bajos, todos los netbacks de estos proyectos de LNG te dan más abajo. Y entonces podemos imaginar que en el mediano plazo, 30 meses, un poco más, conviva este pequeño ajuste del VAT, que por otro lado ya tiene, dada la revisión, compromisos de inversión, con que la componente más fuerte de lo que pagamos en la factura de energía, que es el precio de la energía, tiende a bajar. está Sí, bueno. yo ahí tengo una duda, que es cierto que los costos de abastecimiento vienen bajando, el costo de abastecimiento del sistema de gas estaba en $7,6 por millón de BTU en 2022, este año va a estar en 4,3, si se amplía con la obra de TGS la capacidad de transporte al anillo, va a seguir cayendo el costo de abastecimiento. Están un poco demorados ahora, no llega ya para el invierno. No, está bien, pero digo, Sí. viéndolo Sí, de como mediano tendencia. plazo, y ahí viene la ilusión de, digamos, yo lo digo, es la baja del costo de abastecimiento en los últimos años pivoteó sobre el reemplazo de gas importado mucho más caro. Lo que te queda para adelante en términos de baja de costo de abastecimiento es bajar el costo del gas local. Y ahí mi pregunta es, Argentina tiene un nivel de gas asociado en Vaca Muerta mucho más bajo que en Permian, el GOR es más chico, el volumen de gas asociado a la producción de petróleo es más chica. Argentina va a exportar LNG. Entonces mi pregunta es, si en Estados Unidos el Henry Hub hoy está por encima de los $3, ¿por qué en Argentina, con un costo de capital mayor y con un volumen de gas asociado más bajo, el costo del gas natural debería ser más bajo que en los Estados Unidos? Y yo creo que no. Digo, yo creo que hay margen para bajar algo el precio del gas en el mercado local. Sí, pero va a ser una baja muchísimo menos sustantiva de la disminución de eso costo de sí, abastecimiento que tuviste a lo largo de los últimos años por reemplazo de gas importado. Porque la lógica sería, digo, de la ignorancia, lo digo yo, ok, como tengo precio plan gas, que es un precio de contrato, que es una estructura firme, que no tenés competencia y demás, y ese precio está en $3.50, si yo voy al libre mercado, debería poder bajar. Ese es el imaginario lineal que existe cuando se da esta discusión. Lo que vos estás diciendo es, che, si vas al libre mercado, ojo que el precio marginal del precio del gas seco, que es el gas, el yacimiento que produce solamente no gas, no petróleo más gas, que es distinto, es el que por ahí te fija el precio real de mercado y no va a ser menor. Sí, yo lo que digo es muy probable que vas a bajar del precio actual promedio del plan gasoil, que es 3,6, pero no vas a bajar mucho. Pero yo te digo de nuevo para tratar de poner las cosas en perspectiva. Coincido con todo lo que estás diciendo vos. Imaginemos que el precio se va a 3, ¿no? Es un cambio. Que es lo que las empresas Sí, te dicen sí, más sí, o menos claro. que es el Sí. precio a largo Te plazo. cubre el aumento del VAT Tres. lejos. 3, para la Argentina, $3 el millón de BTU en el 60% de su matriz energética
que es el gas por sí mismo y lo que usamos para generar electricidad, nos da una ventaja competitiva enorme frente a un montón de países, por empezar nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, tienen costos de energía mucho más altos. Con lo cual, un país que está parado sobre $3 el millón de BTU tiene posibilidades de aumentar su producción industrial de derivados del gas, tiene posibilidad de que las empresas y las familias tengan energía más barata que el 70% del mundo. Entonces, Completamente de acuerdo. A contramano de lo que pediste, Gustavo, se habla cada vez menos de fertilizantes, lamentablemente. Te digo sí, que- no, pero ¿Sí? yo no le pondría alguna fichita de Bien. que se pueda No, emplear. un comentario ampliando lo de Gustavo. Cuando yo digo no va a bajar mucho y bajar a 3 es un precio Buenísimo. extremadísimamente Vos competitivo dijiste, a nivel o sea, mundial. hemos pagado $15 en la importación de Exactamente. LNG, $8 se está pagando hoy, con lo cual, enhorabuena que podamos tener 3 como precio No, base. y en la energía eléctrica, en donde por todos estos fenómenos de sustitución y de tener más gas local, vas a tener más gas, menos líquidos, gas un poquito más barato, también podés aspirar a que el costo medio eléctrico baje unos cuantos dólares también. Con lo Para cual, ponértelo más concreto, Argentina con $3 el millón de BTU y ordenada macroeconómicamente, va a traer un montón de data centers a nuestro país a instalarse Con $3. con $3 y con seguridad jurídica y con orden macroeconómico. Porque tenemos, no para hacerlo nuclear, eso hay un plan, es Gustavo, un no te chiste, preocupes. pero El para plan hacer- nuclear es un chiste, hoy es un chiste todavía. para mí es un chiste, sí. Yo creo que debe ser un chiste, no debe, no lo debe, nadie lo toma en ¿Vos sí? serio. No está Julián para defenderse. Julián y Reidel son los que lo Hay toman que en traerlo serio. a Demian, hay que invitarlo. Me encantaría. Vamos a hacer gestiones para que vengas. Déjame solamente un comentario al respecto. Claramente la caída en el precio local del gas, digamos, te generó la posibilidad de subir fuerte las tarifas, bajar fuerte los subsidios y mantener el cambio en los precios relativos, que era condición necesaria para que esto funcione, sin que te vuele todo por los aires. Digo, a $6 ¿no? El gas, digamos, que era lo que tenías en 2017, 18, digo, esto era inviable. Dicho eso, el cambio en los precios relativos, que se ve clarísimo, o sea, básicamente los precios de los bienes subieron por debajo de la inflación, los precios, los ingresos, salvo la UH, que es el único precio que se duplica en términos reales, el resto, y la jubilación sin el bono, digamos, que sube un poquito en términos reales, el resto subió bien por detrás de la inflación, o sea, la verdad que el cambio en los precios relativos son los servicios regulados subieron por encima, los precios de los bienes subieron por debajo, los no regulados un poco por encima, los ingresos por detrás. Todo convive con un dólar que está atrasado y que te genera la discusión en términos de costos. Yo coincido con Gustavo de que en rigor vos tenés que darle una pelea al costo argentino. Ahora, la discusión sobre el costo argentino, digo, es la discusión siempre, digamos, en los procesos de estabilización donde usás el tipo de cambio como ancla. Entonces te van a decir ahora, no estamos usando el tipo de cambio como ancla porque estamos yendo en un esquema de flotación. Estamos en un esquema de flotación donde, de nuevo, tu deterioro de las cuentas externas es mucho menor que el de 2017 gracias a estos precios, pero seguís necesitando ponerle dólares al modelo para que funcione. El modelo arrancó con una recesión muy violenta y pagando la mitad de las importaciones, y eso te permitió comprar dólares para pagar la deuda hasta mayo. Después el modelo empezó a tener problemas y lo resolviste con los dólares del primer blanqueo de capitales, que te dio holgura vía endeudamiento al sector privado de los dólares que se blanquearon y te permitió volver a comprar dólares entre octubre y febrero de este año. Se te acabaron los dólares de blanqueo, conseguiste el Fondo Monetario, el Fondo Monetario te hundió 13.000, entre el fondo y organismos, 13.500 millones de dólares, que te permitieron mantener un dólar que no se te escape demasiado y sostener este cambio de precios relativos sin una fricción demasiado grande. Ahora, la lectura del gobierno, que era que se te iba a ir al piso de la banda, digamos, bueno, el dólar está en mitad de la banda y no estás comprando dólares. O sea, el programa no está comprando dólares y el gobierno sigue pagando al contado los vencimientos de la deuda. ¿Cuánto tiempo le das al programa
para defender su eficacia sin comprar dólares? O sea, A ver, yo un mes, 2 meses, 3 meses. Porque alguien puede decir, che, bueno, pará, lo acabamos de lanzar, A dale ver, tiempo de buscaste maduración. dólares adicionales, el anuncio de hoy de un nuevo blanqueo es volver a buscar dólares para que esto siga funcionando. O sea, esto necesita un financiamiento puente hasta que los dólares aparezcan finalmente. Ahora, Ese financiamiento Marina, necesitas yo- acceso al crédito. bueno, por eso, pero yo lo que te digo es, este gobierno ha suturado varias de las heridas que heredó. Enormes heridas. Enormes. Mm. Mal, bien, alguien lo hubiera suturado de otra manera, Sí. no lo sé. Pero hasta ahora, algo que parecía que era imposible, van bien. Queda una última, que no será la última, una importante, que es el acceso al crédito. Yo te recuerdo que el ministro de Economía actual, en el 2017, emitió el bono Mirta, que le decían Mirta porque era un bono a 100 años, ¿no? Al 7%. O sea, de este tema, si algo sabe Toto y el equipo económico, es de conseguir financiamiento. Y lo hizo en el 2017 con los desbalances que vos estabas mencionando. 5% de déficit de cuenta corriente, 5% de déficit fiscal. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero yo si tuviese que apostar que este gobierno va a conseguir o no el financiamiento necesario, puente, que necesita, apuesto que lo va a conseguir por bastante más tiempo que meses. Creo que lo va a conseguir Yo quiero- por años. Quiero agregar un matiz en términos de esta visión macro y el atraso cambiario, que yo vinculada al sector energético, ¿no? Que muchas veces se habla, si Vaca Muerta va a dar los dólares. Eso. Nosotros, en ese proceso que describía Marina de los últimos meses, de cómo se financió una cuenta corriente cambiaria que se puso negativa, bueno, blanqueo, préstamos, pero también hubo, qué sé yo, empresas petroleras que colocaron deuda afuera en condiciones muy positivas, que trajeron esos dólares, los liquidaron e invirtieron en Vaca Muerta. Es decir, hay una parte, teniendo al sector público en equilibrio, hay una parte del financiamiento de una cuenta corriente deficitaria con inversiones financiadas con fondos de afuera, que son intransables, o sea que en el futuro pueden generar mayores exportaciones, que es un proceso positivo, que por supuesto tiene otras implicancias complicadas, que es el modelo de desarrollo, donde se genera A la australiana, empleo, diría, como decía un Marina el otro montón de día. problemas, pero en términos macro funciona. Entonces, y pasamos de un esquema mucho más rígido a un esquema más flexible, todavía con restricciones importantes, especialmente para las compañías, pero hay algo que hay que mirar hacia adelante, que es, bueno, también puede ser que Argentina conviva con un tipo de cambio real más bajo, con una moneda apreciada, con un déficit de cuenta corriente que no es claramente explosivo, que no tiene detrás el problema del gobierno financiándose en el exterior para pagar el déficit fiscal, y que puede ser un escenario que desde el punto de vista macro funcione, ¿Funciona, Marina, o no? y que después veremos cómo el gobierno y todos, y el Congreso, etcétera, lidiamos con las consecuencias de que si eso funciona, va a tener un impacto en términos, insisto, estructurales del sistema productivo que no son menores, ¿no? Pero para mí hay que distinguir la macro de eventualmente qué eso significa, porque hoy el desafío más grande que tenemos es estabilizar la macro. Y yo no coincido tanto con Marina en el sentido de que, bueno, acá hay un camino, se está financiando de manera de corto plazo y artificiosa un déficit de cuenta corriente que va a tender a generar un shock, ¿no? No estoy tan seguro. Yo no dije eso, ¿no? Digo, yo creo que lo que dijo Gustavo es así. Si el gobierno consigue acceder al crédito para poder pagar, refinanciar los vencimientos de la deuda sin tener que emitir pesos para comprar los dólares para pagar los vencimientos, sin tener que emitir pesos para financiar el programa financiero de pesos, que no refinancia el 100%, bueno, digo, si tenés, eso cerraba con un programa fiscal, un programa financiero y un programa monetario. Acá tuviste un programa fiscal.
el programa financiero, digo, todavía depende de que consigas dólares, y los dólares, que es muy eficiente el ministro en conseguirlos, pero digo, por ahora no fue con refinanciamiento de la deuda, necesitas en algún momento acceder al crédito. Ahora, el mercado mira dos cosas, porque digo, finalmente esto, yo siempre insisto, digo, depende del horizonte, digamos, que tenga la Argentina, digo. Porque digo, Macri, digo, el ministro consiguió dólares en 2016 y 2017, colocó un bono a 100 años y 6 meses después de que colocó el bono a 100 años, se cortó el crédito para la Argentina. Está bien, había déficit fiscal y había déficit externo, pero había menos stocks de deuda que los que había ahora. Entonces, y después tuviste 2 años, digamos, complicadísimos, en parte porque tuviste mala suerte y tuviste una sequía, puede pasar, en parte porque el mundo estornudó. Hoy está estornudando más fuerte que lo que estornudaba en 2018. Y fundamentalmente porque tuviste un escenario político donde la alternancia política te avisaba que iba a romper contratos. Entonces lo que digo es, la verdad que lo que necesitas es alargar el horizonte de decisiones. O sea, para poder colocar un bono que trascienda un gobierno, digamos, el mercado te exige las dos cosas. Te exige que ganes elecciones y te exige, creo yo, que recompongas reservas en el Banco Central. Con lo cual, para mí lo que... Yo más que alertar sobre una explosión de la cuenta corriente, que no lo estuve haciendo, o sea, básicamente lo que dije es que el desequilibrio era mucho menor que el que había, lo que estoy diciendo es el gobierno está en un esquema de explotación, donde está cómodo cuando las flotaciones hacia abajo se queda en el centro. Y no está comprando dólares adrede, porque lo que está priorizando, igual que con el precio de los combustibles, es que la inflación baje porque tiene un objetivo electoral en octubre, lo cual es válido, pero está jugando ese juego. Ahora, en el medio vos tenés un acuerdo con el fondo que tenía objetivos, que a nadie le importan los objetivos, porque tenés un apoyo del gobierno americano, donde finalmente, digo, Georgieva se puso la motosierra, y mientras Georgieva tenga la motosierra, yo creo que es la señal que tenés que mirar hasta si va a tener un problema o no. Digo, el día que se la saque y se ponga otro pin, vemos, pero digo, mientras tanto no pasa nada. Ahora... Así lo lee el mercado. Vos decís que el mercado va a setear eso, ¿no? Yo creo que eso sí, pero yo creo que el mercado también mira la compra de dólares. O sea, yo creo que vos, con los vencimientos que tenés por delante, que no esté comprando dólares ni el Banco Central, ni que esté comprando dólares el Tesoro, ¿qué querés que te diga? O sea, de nuevo, en la estacionalidad alta de la salida de la cosecha, digamos, en los meses donde estacionalmente vos tenés más dólares, yo creo que es un error. Por eso lo que digo es, ¿esto puede funcionar? Sí, como la título de la nota del diario, sí, el gobierno gana las elecciones, pero para ganar las elecciones no se patinan los dólares del fondo. O sea, si lo que vas a usar son los dólares del fondo en el medio, después aparecen nuevos dólares. Entonces es un nuevo blanqueo. La verdad que cada vez que vino una de estas señales, yo el blanqueo nunca dimensioné la magnitud que iba a tener el blanqueo. Y el fondo fue mucho más generoso de lo que uno imaginaba, dado el capital hundido que tiene el fondo en la Argentina. Blanqueo fueron 20.000 millones de dólares. Fueron 23.000 millones de dólares, los cuales 14.000 entraron los bancos, de los cuales hubo 7.000 millones de dólares de aumento al crédito al sector privado, y hubo colocaciones de ONs de compañías, porque es cierto que hubo empresas petroleras que colocaron algunos bonos afuera, pero fueron contados con los dedos de las manos. El grueso del financiamiento que consiguió el sector privado en Argentina fueron los dólares del blanqueo, vendidos, digamos, por las ALICs a todos los que habían blanqueado esos dólares. O sea, fueron 9.000 más 7.000, son 16.000 millones, de los cuales el Banco Central compró 7.000, y es lo que te permitió seguir pagando la deuda al contado y transitar. O sea, lo que hizo Toto en términos de transitar un año y 4 meses sin acceder al crédito, la verdad que es milagroso. Ahora, del otro lado, lo que te es un Banco Central que sigue sin tener reservas, para un país cuyos niveles de deuda en dólares son muy altos, digamos, son mucho más altos que los de Brasil, los de cualquier economía latinoamericana, digamos, que construyó moneda, y tiene un excedente de pesos en la economía, que de nuevo no es base monetaria, digo, es deuda en pesos, con un perfil de vencimientos de corto plazo, donde sacaste los controles de capitales para las personas, totalmente, digamos, apuntando al arbitraje y a anunciar la salida del cepo, pero de nuevo, donde estás suponiendo, digamos, que el escenario electoral se sostiene eternamente con el resultado esperado por el mercado. O sea, yo qué sé, digo, por ahora pareciera que sí, que la construcción política y la narrativa de la economía te van a permitir eso, pero en el medio, pasan cosas a veces. Sí, el tema es si podría jugar el juego, o sea, si podría gestionar de otra manera distinta a la que estás gestionando con las condiciones que tenés del contexto. O sea, que tenés yo agrego ahí, digamos, lo cierto es que hoy estamos en un esquema más flexible,
Efectivamente, pueden pasar cosas, tenemos un cronograma electoral. Si hay un resultado electoral adverso, se va a reflejar en el mercado cambiario, que es como tiene que ser. Y el gobierno tendrá que lidiar con eso. Suponemos que no va a vender reservas para evitar que el tipo de cambio Arriba de la tiene que banda mover. tiene, No, tiene- arriba de la banda debe vender. Bueno, por eso, si arriba de Eso la está banda. bien. Si no compraste antes, yo te diría que no, pero bueno, digo, Si compraste es porque bajó. Lo otro es facultativo. Yo te entiendo lo que vos decís. Lo que quiero decir es, hoy tenés un esquema expuesto bastante más a la flexibilidad, con restricciones. Me parece que es un camino hacia la salida del cepo clarísimo y a la mayor flexibilidad cambiaria. Si alguna de estas dudas se refleja o se profundiza, se va a notar en el mercado cambiario. Y está bien que sea así. Me parece que no hay ningún horizonte por delante para este año en donde tengamos una disrupción cambiaria más allá de esos movimientos dentro de la banda, que insisto, para volver un poco al mundo de la energía, todavía nos va a faltar, si además esto es el primer paso hacia un esquema de mayor flexibilidad, cómo lidiar, no con una volatilidad infernal, pero con que de repente el tipo de cambio se mueve en un sistema energético que, insisto, tiene todos sus contratos de costos del lado de la oferta fijados en dólares y los precios del lado de la demanda fijados en pesos. Pero yo lo que quería decir es, no creo que estábamos hablando de la visión de mediano plazo del precio de la energía y que tiende a bajar. Yo no veo que haya un efecto por el lado del tipo de cambio real, ¿no? De que vayamos en algún momento a un tipo de cambio real mucho más alto y que eso desestabilice los precios relativos o la estructura de precios que tenemos en la energía. Evidentemente es algo que puede pasar, y de hecho en el corto plazo puede pasar, porque estamos con más flexibilidad cambiaria. Pero si pienso hacia adelante, me parece mucho más importante el efecto que puede tener esta baja que comentábamos de los costos en dólares de la energía que los movimientos en el tipo de cambio real. Che, para ir cerrando, vamos a cerrar por este flanco de la mesa. Nico, Gustavo, ¿alguna reflexión final? Yo hago corto es, todos los procesos de sobrevaluación del tipo de cambio se financiaron o con inversión extranjera directa o con endeudamiento del sector público. Y hacia adelante, salvo que haya un cambio en la productividad de la economía argentina respecto a la economía mundial, vas a necesitar, como decía Marina, ingreso de IED o retornar a los mercados internacionales de crédito. Si no, me parece que es difícil sostener el déficit de cuenta corriente, que es más chico, hacia adelante. Y el cambio de expectativas del mercado lo que te generó es no solo una agudización del déficit de cuenta corriente en marzo, sino una reversión del superávit de la cuenta financiera y de capital que tuvo un déficit de casi 2.000 millones de dólares en el mes de marzo, ¿no? Digo, ¿Eso puede ser algo excepcional, estacional, que se revierta o ves que puede no, a ver, marcar creo que tendencia? fue, digo, el Fue déficit fue por la excepcional incertidumbre por la respecto al corrida. programa, sí. Digo, exactamente, era la incertidumbre ante el no acuerdo con el fondo. Ahora, yo lo que no veo, espero equivocarme, es IED o financiamiento externo que te permita financiar un déficit de cuenta corriente sostenible en el mediano plazo. Digo, es una visión personal. Súper claro, Gustavo. No, yo lo veo desde otro lugar. Yo creo que la historia nuestra de planes de estabilización que fracasaron era porque iban acumulando desbalances que llegaba un momento que eran imposibles de sostener. Hoy no veo la acumulación de esos desbalances y por otro lado sí creo que ha cambiado algo en gran parte por la energía de los dólares que produce Argentina, con lo cual creo que vas. Y por otro lado, acceder, si nos abstraemos un poco de la coyuntura de Argentina, el nivel de deuda que tiene Argentina no es tan alto. Accediendo al mercado de capitales de manera moderada, eso puede funcionar. Yo creo que vamos a ir por ahí. Creo que vamos a entrar en un periodo largo con esta regla de juego, con este tipo de cambio, que al gobierno en eso, en lo macroeconómico y en lo económico, le va a ir bien. Mi preocupación es un poco más de mediano o largo plazo, que este esquema pueda inhibir la creación de empleo
la mejora de los ingresos de las familias, de manera que ese proyecto siga teniendo consenso político. De llegar a Pero, ese 3,5% de crecimiento claro, yo revolucionario. creo que vamos a un esquema de que puede bancar un crecimiento sostenido, pero no los 6% de la convertibilidad o de los primeros años del gobierno kirchnerista. Porque antes fuera de micrófono hablábamos, vos decías 91, 97. Yo te decía que en el 97 Menem pierde las elecciones después de 7 años de crecimiento promedio, 6,3%, que incluye el tequila, con lo cual... 17% de desempleo. Claro, ahora probablemente yo creo que la variable no va a ser tanto el empleo, más los... Porque ese 17 es un poquito mentiroso. Si ves el nivel de empleo, porque con el desempleo tenés esto siempre la gente que sale a buscar, no sale a buscar trabajo. El nivel de empleo durante la convertibilidad se mantuvo constante y el salario real no subió y aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad. No tiene por qué pasar lo mismo, hay un montón de condiciones distintas, ¿no? Pero yo creo que en los próximos años podemos ver un éxito de este programa. Ojalá la destrucción creativa, que era lo que yo te decía, del proceso schumpeteriano de crecimiento, la creación le gane por lejos a la destrucción. Ojalá eso ocurra, pero es una preocupación que para no es para la coyuntura. Pensaba que hablamos del proyecto de Pae Golar, que es un proyecto que se está iniciando. Creo que en el RIGI aprobaron 2.800 millones de dólares para un proyecto total de 6.000, porque incluye el upstream. Y bueno, si yo asocio eso, que no es toda la macro, yo lo sé, pero ahí lo que vos vas a tener es un sector que lo que va a generar en el corto plazo es ingreso de capitales, porque se va a financiar esos 6.000 millones de dólares, no se pueden financiar en Argentina. Y PAI, Pampa, YPF, Golar colocarán deuda o no sé qué van a hacer para traer esa plata. Este proyecto tiene mucho OPEX, digamos, tiene mucho costo de operación y mantenimiento, no tiene tanto CAPEX en infraestructura, bueno, me parece. Por eso la parte grande es en realidad el desarrollo de las reservas, porque digo, sí, vos vas a tener que producir para sí, en upstream tenés que entonces, aumentar producción. A lo que voy es que si uno toma ese caso, es un caso en donde vos tenés una presión de ingresos de capitales por inversión para financiar un proyecto que después va a exportar. Entonces, algo de eso está pasando, puede pasar, ojalá que pase, y algo de ese fenómeno te condiciona también la macro, ¿no? O sea, si nosotros vamos a desarrollarnos fuerte en recursos naturales, la presión a la apreciación de la moneda la vamos a tener, más allá de lo que haga el gobierno. Y yo me quedo un poco más tranquilo con un déficit de cuenta corriente que está asociado a este tipo de cosas y no al sector público yendo a buscar plata. Porque cuando se corta el financiamiento del sector público genera una catástrofe macroeconómica. Confío que lo del sector privado sea un poco distinto, pero bueno, es una discusión interminable, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar acá, la verdad que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Sinceramente, armamos Dynamo para replicar este tipo de momentos, que gente con experiencia en gestión, con lo bueno y lo malo que tiene eso, pueda articular, pueda debatir. La Argentina necesita de escuchar mucho más a estos actores. Esta charla que se dio acá tranquilamente se puede replicar en cualquier ministerio de economía, de energía o lo que sea. Así que nada, de mi parte saludarlos. Nos vemos en 2 semanas en una nueva edición de Dynamo. Quedó pendiente un tema central para mí, que es cómo ampliar la base productiva del sector energético. Parecería todavía que acá hay una inercia, pero cuando uno ve nuevas inversiones en materia de generación, en infraestructura de transporte eléctrico, en transporte de gas natural, si uno lo mira desde la óptica más romántica, desarrollista, para decirlo de alguna manera, yo veo ahí bastante quietud, digamos, ralentización, para decirlo de alguna manera. Creo que el gobierno está tratando de encontrar un ritmo. Hubo un año de un primer secretario de Energía donde tal vez las cosas no funcionaron con la velocidad que uno esperaba que iban a funcionar, con un gobierno que tiene esta línea tan marcada ideológicamente de ir hacia un mercado. Bueno, están tratando de agarrar ritmo en ese sentido, pero me parece que eso tenemos que hablarlo la próxima semana. Que lo viejo muere y lo nuevo no nace. Y en algún punto hay una cosa ahí que no termina de armar. Así que bueno, nada, síganos en redes, están todos los chicos ahí, tanto en Instagram como Twitter como TikTok ahora. Un placer. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo.